un estudio, un mensaje de parte de Dios para nosotros, muy hermoso, basado en Mateo capítulo 14, verso 22 al 34. Tenemos un milagro maravilloso que hizo el Señor Jesucristo. Y quiero darles un antecedente. El Señor Jesucristo, recuerden que acababa de morir Juan el Bautista y él quiso irse en oración a un lugar apartado, pero la multitud lo siguió corriendo alrededor del lago, viendo su barca. ¿Recuerdan esa historia? Y llegaron a un lugar que se llama, a Capernaum, pero allí Jesús, estaban en un lugar alejado. El Señor Jesús le pidió a los discípulos que dieran a la gente de comer. Y es un recordatorio a nosotros que hay necesidad física y espiritual en el mundo, que necesitamos orar por la gente del mundo, que necesitamos orar por las familias y las personas que tienen necesidad de Dios, y que Dios nos ha equipado a ti y a mí con todo el poder de su presencia, de su palabra, para hacer una diferencia. Por eso dice la Biblia que tú eres la luz del mundo, que tú eres la sal de la tierra. Y Dios quiere usar tu vida para sazonar, para preservar en medio de la corrupción que existe del pecado en el mundo. No te quepa duda que Dios quiere usar tu vida. Dios está esperando que tú te rindas a Él, que cambies prácticas de pecado en tu vida que no son agradables delante de Él. Dios está esperando que tú te comprometas, y Dios va a usar al que se deje usar. Y el que se deje usar por Dios va a tener el privilegio de tener ese gozo, esa alegría, y de poder impactar la vida de muchos. Y en el cielo vamos a tener recompensa, porque la Biblia deja claro que los que estamos en Cristo vamos a tener un lugar en la presencia de Dios por la eternidad. Y dice la Biblia que va a haber recompensas para aquellos que han sido fieles. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es: pon tus ojos en Jesús y no en la tormenta. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, terminando, acabaron muy cansados, y dice Mateo 14, 22, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago. Este era un lago, se llamaba lago de Genezaret. Jesús vivía cerca en Galilea, la casa de Pedro estaba por ahí en Capernaum también, y era un lago grande. Se le conoce como el mar de Tiberíades también, porque cuando se presentan las olas, ¿alguna vez ha estado, por ejemplo, aquí nosotros en el noroeste, ha visto el mar embravecido aquí? Y solamente es una bahía, un brazo. La marea, y es un pedacito de bahía pequeña. El lago de Michigan creo que es así también, que se desatan olas de hasta 20 metros. Y así pasó en el mar de Galilea, que este era un lago propenso a este tipo de tempestades súbitas que no se esperaban. Pero Jesús les dijo: ¿saben qué? Vayan ustedes, yo necesito lo que Jesús había dejado a medias, orar con el Padre, porque la gente lo siguió. Les dijo: vayan ustedes, y dijo: y yo me quedo con la gente. Es interesante para mí. Voy a tener una serie de observaciones de estos 11 versículos. Me gustaría que juntos emprendamos este viaje observando cosas interesantes. Jesús dijo que vayan ustedes, suban a la barca, vayan al otro lado, y dice, mientras, ¿qué hacía Jesús? Mientras él, ¿qué? Despedía a la gente. ¿Quién es el que se quedó al último a despedir a la gente? Jesús. Y me pone a pensar, como pastor, como líder, como persona que Dios ha llamado a servirle, y como creyente que Dios me ha llamado a desarrollar líderes también, que me permitió estar al frente de un instituto bíblico, y Dios desarrolla servidores de Dios en la iglesia. Me pone a pensar esto. La primera observación es que para ser líder o ser usados por Dios hay un precio que pagar. En este caso Jesús dijo: ustedes váyanse, yo me quedo, y se quedó al último despidiendo a la gente. Generalmente los pastores somos los últimos en irnos de la iglesia, generalmente. Hay ocasiones que inclusive va uno por las bancas, que siempre hay que cuidar nuestra iglesia. Si tienes niños o dejas una botellita de agua, llévatela al final, tírala a la basura, o el reciclable mejor, porque el mundo está lleno de contaminación de plásticos. Si ves alguna basura, levantarla. A mí me ha tocado hacer eso para cuidar la iglesia que rentamos en ese lugar, que no nos cierran la puerta.
Y hay ocasiones en que los hijos, les decía, sufren eso porque tienen que esperar 2 servicios. Y me pone a pensar que toda la gente que ha sido usada grandemente por Dios está dispuesta a pagar el precio. A veces queremos ser usados por Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de abrir nuestra Biblia. Algo tan sencillo como que tengas una forma sistemática de conocer la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que Dios use tu vida con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, en la iglesia, en algún ministerio? Si algo tan sencillo como nuestro tiempo con Dios no abrimos la palabra para conocer de qué trata la Biblia, de qué trata el libro de Santiago, la carta a los Hebreos, primera de Pedro, Efesios. Y hay un precio que pagar. A veces uno ve, me gusta en la pantalla puse una foto donde se ve un iceberg, donde se ve la punta de una montaña de hielo en medio del mar. Y eso es lo que alcanzamos a ver. Pero sí sabía usted que los icebergs generalmente son 90% más profundos, el hielo hacia abajo, que lo que hay arriba. Y uno nada más ve a la gente, mira qué bonito, Dios lo usa. O esta persona, qué bonito que sale adelante. Eso se aplica en todos los aspectos. En qué bonito matrimonio que tiene esta familia, precioso matrimonio. Qué bien esta persona, que son trabajadores y salen adelante, compraron su casa y Dios está bendiciéndolos, prosperándolos financieramente. Pero abajo de eso, uno no ve el trabajo arduo, el sacrificio, la persistencia, las críticas que a veces uno tiene que lograr ser valiente y fuerte, dudas, ¿será que no voy a poder? Fracasos. Y me pone a pensar en eso, que realmente si queremos que Dios nos use, hay un precio que pagar de fe, de ponerte en las manos de Dios y decirle, Señor, Dios usa mi vida. Amén. Si queremos lograr cosas, tenemos que pagar el precio. No hay atajos, todos buscamos atajos, pero la verdad es de que toda la gente que triunfa ha pagado el precio de la disciplina, el precio de pedir la ayuda de Dios, el precio de la perseverancia. Y Jesús en ese caso dijo, vayan ustedes, y Él se tuvo que quedar hasta el último despidiendo a la multitud. Ese es el ejemplo del líder, el ejemplo de la persona que Dios usa. Continuamos viendo el pasaje, dice, cuando lo hubo despedido a la multitud, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. También eso pasa a veces en el liderazgo, que el liderazgo, dicen, a veces es un lugar solitario, pero no debe ser así, porque Cristo mismo tenía a sus 12, y de los 12 tenía 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y Juan era un discípulo que Jesús tenía un cariño especial. Y siempre hay que emprender el viaje con otras personas, pero también hay ocasiones en que uno necesita tiempo solo con Dios para recargar. Tanto está mal la persona que se aísla y que nunca se conecta con los demás, porque Cristo nos dio el ejemplo de que la vida que agrada a Dios se vive en comunidad. Oye, si Jesús, siendo Dios en la carne, en su humanidad, tuvo un grupo pequeño de 12 personas cercanas a Él, que enseñó a orar, que caminaron con Él, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos ser llaneros solitarios en la vida cristiana y pensar que no necesitamos de otras personas? Sí necesitamos de otros. Claro que hay que ser cuidadosos, hay que usar discernimiento. Hay gente que te va a traicionar, pues ahí estaba Judas entre los 12, ¿verdad? Pero es algo hermoso encontrar esas personas. Pero también es importante, porque a veces estamos muy ocupados con el trabajo, el manejar el trabajo, el regresar a la casa, y muchos de ustedes llegan y se tiran y prenden el control y ven la televisión o ven un juego de fútbol, porque es una forma de relajarte, estás cansado de todo el día. Pero ¿qué tanto tiempo hacemos para decir, estoy tan necesitado en mi vida ahora de recargar pilas con Dios? ¿Cuántas veces has sentido en tu vida que dices, tengo necesidad de Dios, me siento seco, me siento que necesito, o me siento pasando por una tribulación, necesito conexión con el Señor, necesito fortaleza? Y la segunda observación que vemos en este pasaje es que si Jesús, siendo Dios en la carne, necesitó conexión con el Padre, necesitó orar, necesitó tiempo a solas, todos nosotros también necesitamos tiempo con Dios y recargar pilas. ¿Cuántos de ustedes cargan su celular en la noche? Todos tenemos un celular, ¿verdad? Lo cargamos en la noche y al final del día casi no tiene pila o tiene poca, y no quieres quedarte sin pila a mediodía. Y nuestra vida también, a veces las pilas se nos bajan.
las pilas emocionales, las pilas espirituales y aún las relacionales en la familia. Necesitamos tiempo para recargar pilas. Continúa diciendo el pasaje en Mateo 14, 24. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra, se empezó a levantar este viento tremendo en el mar de Galilea. Las olas, dice, azotaban la barca porque tenían el viento, ¿en dónde? En contra. Tenían el viento en contra. ¿Qué habían hecho los discípulos? ¿Habían obedecido a Jesús, sí o no? Jesús, ¿qué les dijo? Vayan adelante de mí y yo los voy a alcanzar. Ellos tomaron los pasos de obediencia, de agradar a Jesús y decir, ok, Jesús, vamos a hacer eso y nos vamos a adelantar. Pero en medio de la obediencia a Dios se desató olas en contra, era de madrugada y era un terreno un poquito peligroso que te tenías que agarrar bien del barco o de las cuerdas porque tenía miedo de poder decaer. Tenían el viento en contra y habían avanzado mucho, pero lentamente. Y eso me pone a reflexionar que en nuestra vida cristiana, ¿no es cierto que a veces puede pasar eso? Que a veces podemos nosotros obedecer a Dios, obedecer a Jesús. Estamos haciendo lo correcto, estamos viniendo a la iglesia, estamos buscando orar y conectarnos con el Señor, estamos buscando apartarnos del pecado en lo que depende de nosotros, con esa lucha en nosotros de rendirnos a Dios. Y de repente en nuestra vida a veces se suscitan tormentas inesperadas, se suscitan de repente que dices, ay, está medio fuerte el viento, ¿qué es lo que está pasando? De repente me siento mal, no rindo, voy al doctor, me dicen que tengo una enfermedad, o qué si tengo esto, y uno tiene ansiedad, tiene problemas, o empieza a ver una, que dice en inglés, is rocky, the road, ¿no? Se pone peligroso el camino de tu familia o tu matrimonio. O de repente te llega una noticia inesperada de tu trabajo o la economía. Y la reflexión la tercera observación que veo de este versículo es que la obediencia a Dios en nuestras vidas, escúchalo, no es garantía que no enfrentaremos adversidades. Eso lo sabemos como cristianos. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicción, pero que no perdiéramos nuestra confianza en Él porque Él ha vencido y nos ha dado poder para sobrepasar esos momentos en donde nuestro bote es sacudido y donde parece que hay una tormenta peligrosa. Y todos esos momentos pueden llegar a nuestra vida. Yo quiero distinguir que hay dos tipos de tormentas que llegan a nuestra vida. Hay tormentas inesperadas que estamos obedeciendo a Dios, haciendo lo correcto, y de repente por la maldad de alguien o por una situación inesperada de salud, empieza a haber una ansiedad en nuestra vida, problemas de salud, relacionales, en el trabajo, económicos, y nosotros no hicimos nada para merecerlos. Y lo que nos queda, mi papá siempre decía algo que es muy cierto, es bíblico. Romanos, cada vez que había algo y que nos alterábamos en la casa, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Decía, acuérdate, Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. La pregunta es, ¿amas tú a Dios? ¿Caminas con Dios? Porque si caminas con Dios y estás en el centro de la voluntad de Dios, puedes saber que si tu bote es sacudido con algún problema, tú puedes decir, quiero ver qué es lo que el Señor va a hacer. Yo recuerdo, ahí está nuestro hermano Rick, que siempre traduce. Me acuerdo que hace año y medio atrás me dijo, pastor, tengo cáncer en el tercer estado, es grave. Y me impresionó su confianza en el Señor porque dijo, se rió, no parecía que era motivo para reírse, pero dijo, solamente estoy esperando qué es lo que el Señor va a hacer y cómo Él va a ser glorificado. Estaban sus papás que son misioneros muchos años en Chiapas, en México y en otros lugares, y me acuerdo que oramos en una banca allá por él y estuvimos como iglesia varios hermanos que lo conocíamos orando, y él estaba, hermano Rick, en nuestras oraciones, y de repente se había trazado lo de la cirugía, y cuando fue finalmente ya era confirmado cáncer en tercer grado, y cuando fue a hacerse toda la preparación para la cirugía, los doctores, a ver, pero espérate, ¿qué está pasando? Vuélvanlo a meter, pero ¿cómo? Y el examen, y vieron que no había absolutamente nada y que la herida estaba como cauterizada donde había estado ese tumor, como que el Señor lo operó. No veo otra explicación. Y el Señor se manifiesta cuando Él quiere, conforme a su gloria y conforme a su poder. Y en este caso, hay ocasiones en que Dios, como dijo el hermano, creo que el médico era ateo, y de verdad Dios fue glorificado.
Entonces, la obediencia a Dios no es garantía que no enfrentaremos adversidades. ¿Qué dice Santiago? Hermanos, tengan por sumo gozo cuando tengan que pasar por distintos tipos de prueba, sabiendo que la prueba de su fe, porque nuestra fe es probada, porque decimos, ¿qué pasó, Dios? ¿Dónde estás? ¿No? Dice que la prueba de su fe produce paciencia, te enseña a esperar en Dios. Y dice que eso hace la obra perfecta en nuestros corazones, aunque no nos guste. Acuérdense que esta vida es pasajera. La vida de allá es por los siglos de los siglos, billones y billones de años. Dios está más interesado en tu corazón y en tu carácter, en que tú lo ames y lo conozcas, a que tú seas muy próspero económicamente y a que tú seas feliz. ¿Tú sabías eso? Que Dios está más, porque en este mundo vivimos, es que quiero ser feliz, quiero encontrar a la persona con quien compartir, y se vale, ¿no? Quiero encontrar, compartir mi vida, encontrar a mi Romeo o a mi Julieta, y quiero ser feliz, y quiero ser feliz, y quiero ser feliz. Pero Dios está más interesado en que tú le conozcas y en que tú desarrolles en tu vida carácter, a que tú seas muy feliz teniendo todo lo que anhelas. Cuando tú te rindes a Dios y lo conoces, entonces Dios pone en orden tu vida y te da contentamiento. Y empiezas a conocer el gozo de Dios y no nada más la alegría temporal del mundo. Bueno, el otro tipo de tormenta que hay es cuando tú solito te la creas. Porque hay gente que se mete en problemas, que empieza una relación que sabe que no debe empezar, que se mete en una deuda económica que no puede pagar, que anda buscando pecado allá afuera a ver quién cae, y se le arma en grande la tormenta en su vida. Y luego todavía algunos tienen el descaro de decir, ay Diosito, dicen algunos, ¿por qué me haces pasar por esta tormenta? Dios no te hizo pasar por esa tormenta. Estás cosechando las consecuencias de tus decisiones pecaminosas, alejadas de Dios, o de la negligencia de no tomar en cuenta consejo o de no haber actuado sabiamente, ¿sí o no? Hay dos tipos de tormentas. Lo maravilloso es que aún en esa tormenta Dios tiene compasión de nosotros, porque todos nosotros hemos experimentado esa tormenta, una tormenta creada por nosotros mismos. Y Dios en su misericordia, su mano ha sido firme para sacarnos de ese lugar y para ayudarnos a poner otra vez nuestros pies firmes. Amén. Continuamos viendo el pasaje, observando. En Mateo 14:25 dice, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Espérate. Mateo, ¿qué pasó? ¿Cómo que? A ver, platícame. Como decimos en Reynosa, Tamaulipas, donde soy yo, barajéamela más despacio, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Cómo que se fue caminando sobre el agua? ¿Qué harías? Imagínate que yo te platico. Estaba con mis niños jugando, hermano, y de repente abrimos la llave y Andrea me tiró un chorro de agua, y yo que me levanto por los aires y empiezo, hasta el techo estaba en el aire sostenido como por una hora. Tú dirías, ¿qué le dieron al pastor, no? Porque ¿de qué está hablando, no? Porque es algo sorpresivo. ¿Cómo que Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar? Talasa en griego, sobre el agua del mar, sobre el mar. ¿Cómo sucede? Sobre el lago. ¿Por qué? ¿Cómo? Uno se pregunta, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ganaba Jesús con hacer eso? ¿Cuál? En primer lugar, ¿cómo lo hizo? Porque tenía un cuerpo físico que fue golpeado, que fue escupido, que fue muerto en una cruz. ¿No te despierta un poco de curiosidad de qué, cómo, por qué? ¿Verdad? Si ya lo hemos oído la historia, pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué Jesús hizo esto? Quería mostrar su poder. O sea, si hay alguien como Superman en la historia de la Biblia, era Jesús, con el poder lo que logró hacer. Siendo Dios, estaba sometido a las limitaciones del ser humano. ¿Qué acababa de hacer Jesús antes? ¿Qué acababa de hacer Jesús? Había despedido a la multitud y le había dicho, multiplicado los peces y los panes, había hecho un milagro impresionante. Y después le dijo a sus discípulos, váyanse. ¿Y él qué hizo? Se fue a orar con el Padre. Estaba lleno de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué dice Isaías 61? El Espíritu del Señor. Isaías 61 tiene una profecía donde el profeta Isaías describe la condición del Mesías que nos va a salvar de los pecados. Y dice Isaías 61, el Espíritu del Señor, del Dios Todopoderoso, está sobre mí porque me ha ungido.
me ha apartado para cumplir un propósito en mí. Dice, para abrir la vista, los ojos a los ciegos, devolverle vistas a los ciegos, abrir las puertas a los que están en prisión, los que están encarcelados en el pecado, y proclamar el año agradable del Señor. ¿Se acuerda? Y la Biblia nos dice, creo que es Lucas 4, que llega Jesús a la sinagoga y le toca como rabino, abre el rollo de la escritura de Isaías y le toca leer esa escritura, y dice que los ojos de todos estaban puestos sobre él, y se sentó de leer y dijo, hoy se ha cumplido entre ustedes esta escritura. Él era el Mesías, el Espíritu de quien estaba sobre él, el Espíritu del Señor. ¿Tú sabías que el Espíritu Santo se recibe una sola vez? Por eso hay cantos que dicen Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu ven. No podemos orar como cristianos, tenemos que tener una teología bíblica, una doctrina, una enseñanza conforme a la Biblia. Hasta hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice que abre sus ventanas a ver si quiere hoy venir el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Efesios 1:13 que somos sellados con la presencia del Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos anhela y nos cela para que seamos de Él. Y no es algo, no se recibe varias veces, o no se recibe después de ser cristiano, sino se recibe al momento de la salvación. Pero Efesios 5 sí nos dice que no nos embriaguemos con vino, porque en él hay disolución, sino que en vez de eso seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Cuando tú te apartas del pecado, te apartas para Dios, doblas tus rodillas y le dices, Señor, te necesito. Y cuando tú tomas decisiones, aunque sean difíciles, pero que agradan a Dios, dice la Biblia, para Dios eso es como un olor fragante. Dice, estoy orgulloso, esa es mi hija, ese es mi hijo. Como que con Jesús, ¿no? Bien, dice, ese es mi hijo amado en quien estoy bien orgulloso, bien complacido. Dios se agrada de nosotros y somos llenos de su presencia. Y hay una diferencia, porque el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es amor. Tu vida se nota diferente, tus relaciones son diferentes. Y Jesús en ese momento estaba lleno del Espíritu de Dios. Y me acuerdo de Génesis 1:2, que dice, el 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, lleno del Espíritu de Dios, probablemente el poder de Dios, que es más grande de lo que podemos imaginar. ¿A cuántos niveles de magnitud de calor y de explosiones funciona el sol? Imagínate Jesús, que antes de ser humanado, dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él, su gloria, su poder, que haber puesto las galaxias y el universo en expansión. Imagínate si el hombre hoy inventa aparatos como ¿has visto ese aparato que a veces hay unos videos en YouTube o en Facebook que creo que es glider o algo así, que lo traen en la espalda y traen un control remoto y de repente están en el lago y se levantan en el lago con el poder de esas turbinas y están volando las personas sobre el lago? Ahora imagínate el poder de Dios, los objetos voladores no identificados. ¿Alguna vez has visto uno? Y va a decir, pastor, ¿a poco creen los marcianos? No, a mí me ha tocado ver 2 veces objetos voladores no identificados. Yo no digo que marcianitos que salen de... ¿Sabes lo que le dijo un marciano a una marciana cuando le propuso matrimonio? Estaban aquí en la tierra. Le dijo, yo voy a Marte. Pues imagínate, el otro día estaba viendo un video me parece que era un avión, un piloto que dice, hay otro avión aquí porque acabo de ver en el radar algo que pasó a una extrema velocidad arriba de nosotros. Y luego se oye en la torre de control, hay esto. Y eso es en un aeropuerto de Estados Unidos. Y otro avión dijo, sí, me acaba de pasar. Y hace movimientos increíbles, chum, chum. O sea que no hay nave que pueda hacer eso. ¿Qué serán los objetos voladores? Solo Dios sabe, ¿no? Pero Dios dice en la Biblia que Él creó ángeles, serafines, querubines. ¿Sabe lo que significa la palabra serafín? Que se postran delante del trono de Dios y le adoran. La palabra seraf en hebreo significa ardiendo en fuego. Los serafines. Es el poder de Dios, imagínate el poder de Dios. ¿Y cómo habrá Jesús descubierto eso? Yo creo, y la pregunta es, ¿por qué lo hizo Jesús? Y sabes una cosa,
Aún las cosas que nosotros no entendemos y decimos, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Porque uno puede preguntar y tener muchas preguntas para Dios, para el futuro. Pero aún las cosas en nuestra vida que no sabemos el por qué, siempre hay un por qué. El hecho que tú no lo sepas o no lo entiendas no significa que no hay un por qué. Y en Mateo 14, 34 al 36, dice que Jesús llegó gracias a que caminó, porque había una tormenta, no podía llegar. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que ya no había pescadores? Nadie lo podía pasar al otro lado porque dijeron, no, ahorita está la tormenta, está el viento fuerte, nos metemos allá, es peligroso. Y Jesús dijo, hay personas allá clamando por mí. Hay personas allá que necesitan ser sanadas. Hay personas allá que necesitan encontrarse con el amor de Dios y con el reino de Dios. Y estaba lleno del Espíritu de Dios y empezó a caminar, y el viento fuerte y las olas moviéndose, y empezó a caminar. Yo me imagino que se empezó a hacer a un lado, si con Moisés se hizo a un lado el viento, las aguas, y empezó a caminar Jesús, y a caminar sostenido. Se ha de haber sentido padrísimo hacer eso, ¿no? Caminar sobre. ¿Alguna vez has caminado en esos trampolines, en ese lugar de trampolines, que sientes que tu cuerpo no pesa? ¿Alguna maravilla hizo Dios o el Espíritu de Dios de sostenerlo? Que Él sobrepasó y pisó y pisó, y dice la Biblia que eran 25 a 30 estadios, que en la medida de antes eran alrededor de 5 a 6 kilómetros, 4 millas. ¿Alguno de ustedes acostumbra ir a correr o ir a caminar? Yo me acuerdo que hacía en la caminadora, más o menos me tardaba 1 hora, y caminando fuerte hacer 4 millas. Y la gente de aquel entonces caminaba mucho. ¿Se acuerda de los pueblos en México, Honduras, Salvador, Guatemala? Y vamos a la iglesia y 40 minutos de caminar y subir el cerro. Y nosotros aquí hasta 5 minutos, ay, está lloviendo, ¿verdad? Y tienes carro. Y la verdad, Jesús estaba acostumbrado a caminar. Caminó probablemente 1 hora. Eso era algo maravilloso, ¿no? Jesús, lleno del Espíritu de Dios. Padre, gracias. Engrandece tu nombre. Sana a los que están enfermos. Señor, glorifícate. Eso era algo hermoso. ¿Cómo supo Jesús que podía caminar? Obedeció la voz del Espíritu de Dios y sabía que tenía que llegar. Había un propósito, había gente del otro lado. Y también en Mateo 14, 34 dice que cuando los discípulos lo vieron, se postraron y lo adoraron. Y le dijeron, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y había una razón que Dios quería mostrar su gloria. ¿Están conmigo? Algo maravilloso que Jesús hizo. Y eso nos muestra que Jesús es el Dios de los imposibles. Porque es imposible para caminar sobre el agua. Caminas en el agua y te hundes. Es imposible. Dios es el Dios de los imposibles. En Mateo 14, 26 dice, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, imagínate que ellos van y Jesús, ¿a qué horas llegará? No puede venir para acá porque no hay lancheros ahorita que lo quieran pasar. Está fuerte la tormenta, sí, y no está con nosotros ahora para calmar los vientos, como en otra ocasión lo hizo. Ay, Padre, orando al Señor, ten misericordia. Y de repente ven una persona así, entre la luz de la luna y las estrellas. Eran las 3 de la mañana, la 4ª vigilia de la noche. Y ven de repente una persona así, la sombra. ¿Qué harías tú? Ay, mamacita. Algunos de ustedes se acuerdan de antes. Ay, mamacita, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dices, un fantasma. Un fantasma. En los pueblos se creen fantasmas. Y yo creo que algunos de ustedes de repente, no sé, cuando se pone mascarilla de aguacate y le pega el susto al viejo o a su esposa. Pero de verdad pensaron que era un fantasma, un espíritu, algo malo. Les dio miedo, se entraron en pavor. Qué interesante, ¿no? Porque a veces Dios hace cosas que también nos asustan a nosotros. Decimos, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿O por qué, Señor? Y no siempre lo hace Dios, obviamente. Ya les dije, nosotros mismos somos la maldad de la gente. Pero dice que Jesús les habló diciendo, cuando vieron que se asustaron, entre el viento y el agua, dijo, ¡calma! ¡Soy yo! Imagino que ¿Cómo? En medio de la tormenta, yo creo que hasta había a lo mejor a lo mejor como dicen en inglés, a bubble, ¿no? Una burbuja de protección sobre el viento, y caminaba y todo se abría con el poder de Dios, algo sobrenatural, porque es Dios hecho hombre y porque para Dios es posible hacer eso. Si los aparatos humanos lo hacen, y les dije,
cosas que no tienen explicación en el mundo de la física, o los objetos voladores que pasan y hacen cosas impresionantes. Ahora imagínate Dios en la carne. Soy yo, no tengan miedo, dijo. Y me pone a reflexionar. La cuarta observación es que muchas veces es precisamente en medio de nuestra tormenta, en medio de tu tormenta y tus temores, el lugar preciso en donde Dios se encuentra contigo donde estás. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces Dios se ha encontrado contigo en medio de la prosperidad y que te está yendo todo súper bien? La mayoría de las veces Dios se encuentra con nosotros en el lugar donde tiene nuestra atención, en el lugar donde tiene nuestro corazón. Quizá tú ya te has alejado de Dios un poco, a veces vienes, a veces no, estás queriendo reconectarte con Dios, pero piensa en el pasado. La primera vez que tú te conectaste con Dios, que empezaste a ser más fiel con el Señor, dime si no fue un momento de tormenta y de temor en tu vida. ¿A poco no? Porque nos damos cuenta, Dios tiene nuestra atención y decimos: Señor, te necesito, soy fragilito, Señor, me quiebro, te necesito. Me acuerdo cuando me quebré la costilla hace un año, fui a cenar a celebrar el aniversario de mi costilla rota. No es cierto, no fui a cenar, pero fue el 12 de abril, el cumpleaños de nuestro hermano Lester, el 12 de abril, el 13 cumplió nuestro hermano Daniel y Santos y mucha gente linda de abril. Pero uno se siente aguadito, se siente uno que no puede hacer nada, tirado en el pasto, no podía ni levantarme, estaba cayendo la lluvia, agarré el celular. Te das cuenta de tu fragilidad. ¿Alguna vez has estado en una situación así tan crítica que dices: no soy nada, mi mundo se me viene abajo en un segundo? Y esos momentos donde nos damos cuenta: Señor, sin ti no la hago, te necesito. Amén. Muchas veces Dios, cuando pases por una tormenta, utiliza ese momento y decir: Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha, háblame, Señor, quiero hacer tu voluntad. Bueno, después en el verso 28 dice: entonces Pedro le respondió. Jesús que dijo: calma, soy yo. Y se encontró con ellos en su tormenta y en sus temores. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. ¿Cómo ve? Como que eso causa sorpresa, ¿no? ¿Por qué? ¿A ti se te hubiera ocurrido eso? De repente estás en el bote y agarrando, no en el bote de la cárcel, espero que no, pero en el bote del barco, y el barco se está moviendo para todas partes y están agarrados. Eso está duro, y de repente ves un fantasma y te asustas, se te hace así, como dicen, y de repente Jesús dice: calma, soy yo. Señor, ¿eres tú? ¿A quién de ustedes diría: Señor, si de verdad eres tú, deja que me brinque al agua y paso por el agua para ti? ¿A quién se le ocurre esas cosas? Está medio raro, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué? Y me pone a pensar, a lo mejor quería probar si realmente, a ver, si tú realmente, si es de veras, si realmente eres Dios, a ver si realmente eres el Hijo de Dios, pues a ver, chance yo también puedo, ¿no? Yo creo que a veces queremos asegurarnos de lo que es obvio. A veces queremos asegurarnos de lo que es obvio. Señor, si quieres de verdad que te sirva y te busque y abra mi Biblia y lea y ahora sí me congregue con fidelidad y te sirvamos mi familia y yo, hazme el milagrito. Si quieres de verdad, Señor, que deje a Juancho, que está en drogas o que no conoce a Dios, que no quiere saber nada, si de verdad tú quieres, Señor, que hoy que lo vea traiga camisa amarilla, no sé. A veces pedimos cosas, nos queremos asegurar de lo que es obvio. Dios ya sabes que su voluntad es que te rindas a Él, que lo busques, que te congregues, que lo ames, que tú y tu casa sirvan al Señor. Eso ya lo sabes, es su palabra revelada. Hay gente que busca, que va a algunas iglesias buscando profecía y buscando a ver qué me dicen y qué será que Dios me dice, y cuando tienen la palabra y no la abren y no conocen al Dios que se reveló a sí mismo en su palabra y en Cristo, y que tiene una riqueza. Dice Pablo: oro para que sean llenos del conocimiento de Dios y conozcan cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios. La quinta observación que vemos es que a veces queremos probar a Dios pidiendo cosas innecesarias. Dios te muestra su poder y dice: Señor, a ver si es de veras, Señor, que pueda agarrar el crédito.
Si es de veras, Señor, que me pongas un buen abogado de migración. Si es de veras que no me deporten. Si es de veras, Señor, que pueda conseguir el carro. Si es de veras, Señor, que me den trabajo. Y oramos y Dios en su gracia muchas veces nos concede peticiones, muestra su poder. Y ya basta, nos tenemos bien rendidos a Dios, estamos en el Señor, dejamos el pecado, cambiamos nuestro estilo de vida para agradarle, el Señor empieza a reinar, ¿sí? O de repente a veces se nos olvida. Ya todo está bien, ya no tengo tanta necesidad de Dios. Y luego de repente viene otro problema y clamamos a Dios y otra vez estamos igual. Yo creo que hay un punto donde tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. Decir, Señor, ya sé que tú eres real, ya sé que tú llenas mi corazón, ya sé que fuera de ti no encuentro el gozo que tú me puedes dar, Señor, en mi vida. Señor, fuera de ti no hay nada que me llene como tú me llenas. Señor, creo en ti, aunque haya circunstancias adversas y haya vientos en contra, Señor, creo en ti y aquí está tu siervo y tu sierva. Entonces debemos también discernir, porque a veces lo que Pedro hizo fue un impulso medio inmaduro, ¿no? Sin embargo, vio la gloria de Dios en eso, tremendo, porque nadie hizo lo que Pedro hizo. Pero aún así debemos discernir, porque a veces nos metemos en problemas pensando que Dios nos guió a algo. Me acuerdo de la imagen de un globo de gas y está un cactus, y el globo de gas está súper enamorado del cactus, súper enamorado de la cactus, y le dice, Dios, por favor, permíteme casarme con ella, ¿no? O con él. Y es que yo siento en mi corazón que él es para mí. No va a funcionar, ¿o no? No va a funcionar, vas a salir, te van a tronar, vas a salir lastimado. Y muchas veces nosotros seguimos impulsos que son inmaduros. Dios no nos dijo nada, nosotros nos metimos en el problema. Bueno, a veces queremos probar a Dios pidiendo cosas innecesarias. Entonces, siempre que tú tengas una necesidad, dice, ¿realmente lo necesito o Dios es suficiente? ¿Realmente tengo mi satisfacción total en Dios? ¿Por qué pido tanto esto a Dios? Dice en Mateo 14:29 que Jesús le dijo, ¿quieres venir? ¿Qué habrá pensado Jesús? ¿Se habrá alegrado? ¿Le habrá dado risa? ¿Le habrá dado una risa de confianza? Como cuando ves a tus hijos que hacen algo o que agarran la onda por fin a algo. Y a mí me da risa a veces ver a mi hija que le enseña a su hermanito lo que nosotros le hemos enseñado. Mira, Carlos Miguel, te tienes que abrochar porque si chocas te vas a lastimar. Y le empieza a decirnos, y hay una risita en nosotros. Ya le entendió, le está enseñando a su hermanito. ¿Qué habrá pensado Jesús? Jesús le dijo, ven. Recuérdense que está el viento, ¿no? Y las aguas. Shh. Pedro entonces yo creo que se agarró del barco, ¿no? Pero fíjate que esa palabra ven es una palabra tremenda, porque en el barco está tu seguridad. Abajo hay más de 20 metros de profundidad. Si te vas, te vas. Y las olas se están moviendo, está oscuro, el viento está fuerte, da miedo. Y no tenían Dramamine en ese entonces, en medio da miedo. Entonces, hay un libro que escribió un hermano en Cristo, John Ortberg, que se llama Si quieres caminar en el agua, tienes que bajarte del barco. Y es una reflexión, es una historia interesante analizando este pasaje, porque él lo que analiza o donde hace su punto central del libro es de que Pedro logró algo impresionante en su vida. Pero él tenía, en una opción estaba la seguridad de lo que ya conoces. Aquí estoy firme, ¿no? Sentado en el barco, seguridad. Obedecer a Jesús, seguir para allá, porque a mí se me ocurrió decirle que quiero ir a Él, es inseguridad. Allá está el peligro, aquí está la seguridad, ¿no? Entonces hay una reflexión aquí. La sexta observación que vemos de este pasaje es que si quieres caminar en el agua, tienes que bajarte del bote y caminar. Imagínate que caminar en el agua es hacer algo impresionante. Algo que parece imposible, que puede ser quizá restaurar tu familia. Quizá puede ser que de aquí a un año tú y tu esposo estén guiando un estudio bíblico en tu casa. Quizá puede ser poner un negocio que va a ser muy exitoso, pero que no vas a hacer a Dios un lado, sino que Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Te vas a organizar y vas a conseguir clientes y vas a conseguir, si es la voluntad de Dios para ti. Si no, ni te metas ahí.
Quizá es hacer algo, intentar para nosotros, quizá es orar y soñar y decir, vamos a poner un servicio en inglés, Señor, si es tu voluntad, porque separados de ti nada somos, nada podemos hacer, y la gloria es totalmente tuya y es tu reino y no es nuestro reino, Señor. Pero si es la voluntad de Dios, yo sueño con una iglesia 2,000, 4,000 personas. ¿Por qué no? Hay que soñar en grande. Si somos 500, pues ya he perdido. Dice, siempre es preferible tirarle a lo alto y fallarle, aunque le des un poquito alto, que ser conformista y decir, pues así estoy bien, ¿no? Hay que soñar en grande. Solamente tenemos una vida, ¿a poco no? Entonces, si quieres caminar en el agua, tienes que bajarte del bote. Y Pedro intentó hacer algo que en sus fuerzas él no era capaz de hacer. ¿Usted cree que Pedro podía caminar en el agua? No, nadie puede hacerlo. Pero por intentar hacer lo imposible, en el poder del Dios que hace lo imposible posible, para él fue posible. Y dice la Biblia que Pedro, bueno, dice que, ve acá, dice que entonces bajó de la barca y ¿qué hizo? Comenzó a caminar sobre el agua. Y yo creo que lo hizo medio inseguro, ¿no? Como que, wow, en inglés los teenagers dirían, oh, awesome, this is cool, dirían, ¿verdad? Esto está padrísimo. Hay un lugar aquí cerca, en Tucuila, nunca he ido, pero que es iFly, ¿no? Algo así. Que dicen que hay unas turbinas grandes, te ponen un traje y un casco, y las turbinas te levantan en el aire y vuelas. Ha de ser padrísimo. A ver si vamos un día todos. El hermano invita. No, no es cierto. Ser carísimo. Bueno, imagínate qué maravilloso haber sido empezar a caminar en el agua y decir, Pedro, wow, qué increíble, estoy haciendo algo. ¿Sabe que es el único hombre en la historia que ha podido caminar sobre el agua? El único. Jesús es Dios hecho hombre, pero fuera de Jesús es el único. Y continúa diciendo el verso 30, pero al notar la fuerza del viento, primero que nada vemos que el pasaje, ¿hacia dónde caminaba Pedro cuando caminó sobre el agua? En dirección a Jesús. ¿En dónde crees que tenía los ojos puestos? Dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El que inició la fe en tu corazón promete que la va a terminar hasta el día que venga Jesucristo, si tú te sometes a su voluntad y le obedeces. Entonces es como un bebé, ¿no? Cuando empieza a caminar, que ¡pum! Al piso, pero de repente camina y tú, bien, ¡ay, bravo!, ¿verdad? A un adulto no le haces así, ¿verdad? Pero al bebé sus primeros pasos. Yo creo que algo así fue, que caminó hacia Jesús, pero de repente dijo, espérate, se siente bien padre esto, se siente maravilloso, pero como que algo no es normal. No es normal caminar en el agua y el viento está fuerte, pero estoy caminando sobre el agua. Pero en vez de darse cuenta que estaba caminando sobre el agua y seguir viendo a Jesús, dijo, esto no puede ser. Pero ¿cómo es posible esto? Pero a ver cómo, ¿no? Y a veces nos llegan dudas a nuestra fe y a nuestra vida. Imagínate como alguien dice, a ver si existe Dios, explícame cómo es posible. Dicen que existen los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios es algo correcto. Dice la Biblia que Dios creó los grandes monstruos marinos y las grandes bestias, animales del campo, y es algo bíblico. El cristiano no está peleado, por ejemplo, con los dinosaurios, ¿no? Pero hay preguntas así que la gente a veces tiene. Y la realidad es que Dios quiere que tengamos la fe. Sí es importante saber, sí es importante conocer, y hay cristianos que se especializan en eso. Hay un astrofísico, por ejemplo, que se llama Hugh Ross, me parece que ese es su nombre, que tiene una organización que se llama razones para creer.org, y él era un astrofísico ateo, él no creía en Dios. Y cuando leyó Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Le sonó como el Big Bang, la teoría de que el universo comenzó a expandirse hace 13.8 billones de años atrás, tal como la Biblia lo dice. También en el récord geológico no se ven transiciones entre los fósiles. No se ve que este animal se cambió a este. Lo que sí se ve son especies definidas, y hay una cosa que se llama la explosión cámbrica, en la época cámbrica, donde de repente se ve que aparecieron todos los animales de repente en los fósiles, que eso es más como la creación de Dios, que Dios dijo y fue. Y Hugh Ross terminó convertido en un cristiano, es un astrofísico, y hay gente como por ejemplo el director que estuvo trabajando para Barack Obama en los Estados Unidos,
escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, que habla del ADN, de cómo el ADN revela. Él fue el director del proyecto del genoma humano en el mundo, un científico brillante. Isaac Newton, que descubrió las primeras leyes de la física, era un ferviente cristiano. La ciencia se ha cimentado con muchos cristianos, pero muchas veces no entendemos muchas cosas de Dios, tenemos dudas. El que quiere profundizar puede profundizar, pero es como aquella persona que dice, ok, ¿entiendes cómo funciona tu carro? Algunos de ustedes sí lo entienden, saben un poco de combustión y de mecánica, pero yo la verdad yo no entiendo muy bien cómo funciona un carro, pero yo nada más sé que lo manejo y me sirve excelente. ¿Cómo funciona tu celular? ¿Cómo es posible que puedas hablar en una cajita acá y en Guatemala, El Salvador o México, Honduras, Colombia, Venezuela, está tu mamá o una persona diciendo, hola hija, ¿cómo estás? En una cajita. ¿Cómo funciona eso? No, es que hasta que yo no sepa cómo funciona, yo no vuelvo a usar el celular. ¿Sí? Y a veces así es con nuestra fe, queremos tener todo integradito, y la verdad es que lo que veo aquí cuando Jesús le dice esto, al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, vemos que por la fe hay que mantenernos firmes en Dios a pesar de dudas que podamos tener, porque encontramos que en ningún otro hay salvación y refugio más que en las manos de Dios. La séptima observación que veo es que el día que quitamos los ojos, el día que quitas tus ojos de Jesús, es el día que comienzas a hundirte. Espiritualmente, moralmente, emocionalmente, relacionalmente y hasta económicamente muchas veces. ¿Sí o no? El día que quitas tus ojos de Jesús es el día que comienzas a hundirte. Consejo, no quite los ojos de Jesús. Manténgase firme, aunque haya olas y aunque venga el viento contrario, manténgase firme en el Señor. No pongas tu enfoque en la tormenta, pon tu enfoque en el Dios que controla la tormenta. Entonces en Mateo 14, 30 al 31, estamos terminando ya las últimas reflexiones, los últimos versos. Dice que gritó, en el verso 30 y 31 gritó, cuando se empezó a hundir y dijo, wow, y de repente cayó. Imagínate, caminando dice, está padre esto, pero ay, el viento. Y a veces nosotros, ay, pero hay problemas, ¿y qué hago con esto, con lo otro? Y quitamos los ojos de Jesús, vemos los problemas, vemos las luchas, vemos las dudas en nuestra vida y empezamos a hundirnos, ¿no? Había un chiste que dice, somos los glugluglitos, porque glug, se empiezan a hundir. ¿Y qué es lo que hizo Pedro antes de terminar de hundirse? Sálvame, Señor, sálvame, sálvame, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo? Al momento Jesús probablemente dio un paso más, ya estaba cerquita de Jesús, dio un paso más o dio 2 pasos, tomó la mano y dice, al momento Jesús lo tomó de la mano. ¿Qué lección podemos aprender? ¿Qué reflexión encuentras tú en esto? ¿Te has encontrado en momentos que sientes que te ahogas? ¿Que el agua te llega hasta el cuello? ¿Que estás emproblemado? Y que dices, Señor, no sé ni por dónde empezar a reconstruir mi vida, ni ganar la fe. Estoy tan quebrado en mi vida, tan atado a la adicción, tan atado a la depresión, tan atado a la desesperanza, a la falta de fe, a que fui lastimado en otras iglesias o que pasé por problemas. Señor, no sé ni por dónde empezar, pero sálvame, Señor. Y uno puede clamar porque Dios es poderoso para salvar. Dice Isaías, llámale en tanto que está cercano, deje el pecador su camino y vuelva hacia el Señor, el cual será amplio en perdonar, en misericordia. La observación que vemos ahí es que aun cuando veas todo perdido, nunca es tarde para clamar, sálvame, Señor, porque su mano es poderosa para salvar. Pero tienes también que poner de tu parte, tienes que rendirte al Señor, tienes que someterte a la ayuda que necesitas, tienes que pagar el precio de buscarle, de doblar tus rodillas, de abrir tu Biblia, de buscar ayuda en donde puedas encontrar ayuda. Como el iceberg que vimos al inicio, tienes que poner de tu parte, pero Dios es poderoso para tomarte de su mano y decir, aquí te tengo. Como decía David, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo pegajoso, de la porquería en la que estaba, puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios hizo eso en su vida? Y dice la Biblia que lo tomó de la mano y le dijo, ¿qué le dijo Jesús?
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro era de sus mejores amigos de Jesús, de las personas más cercanas que habían visto el poder de Jesús y su gloria. Dice, ¿por qué dudaste? ¿Tú crees que Jesús nos puede decir eso a nosotros hoy? ¿Cómo ha estado tu caminar con Cristo? ¿Ha habido ocasiones en que de repente te medio sueltas de su mano y volteas a ver otras cosas que te distraen? O los problemas y la tormenta y te olvidas de Dios. Y cuando menos te diste cuenta, quita los ojos de Jesús y ya te estás hundiendo. Y Dios nos tiene que decir, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué permitiste que el fuego y el amor que yo había puesto en tu corazón y lo que había hecho por ti permitiera que te alejaras de mí? Y eso ¿sabe? En cierta forma me da esperanza a mí, como un ser humano falible, pecador, necesitado de Dios. Yo no sé a ti. Nos da esperanza porque nuestra fe siempre es imperfecta. ¿Quién de nosotros tiene una fe perfecta? ¿Quién de nosotros tiene una fe inquebrantable? Hay algunas personas que sí, que tienen el don de la fe, dice la Escritura, pero la verdad es de que nuestra fe es frágil. Nos desanimamos fácilmente, a veces flaqueamos, luchamos contra el pecado y nuestra fe es imperfecta, pero el Dios en quien confiamos es perfecto. Y a pesar de las imperfecciones de nuestra fe, Él está allí consolando, hablándonos, llamándonos a cuentas, pidiéndonos que nos rindamos a Él. Y déjame decirte, cuando tomamos pasos de fe vas a encontrar temores, vas a encontrar dudas, vas a encontrar obstáculos y aún vas a encontrar fracasos. ¿Fracasó Pedro o no? ¿Fracasó? Se hundió, perdió la fe, quitó los ojos de Jesús, empezó a tragar agua probablemente. ¿Fracasó o no fracasó? Podremos decir que sí fracasó, pero todo depende del cristal con el que se mira. Porque en la barca había otros 11 que ninguno de ellos tuvo la valentía de atreverse a decir, Señor, si eres tú, llama que vaya contigo. Eso requirió cierta fe, ¿no creen ustedes? Bajarse y dar aunque sea 4, 5, 6 pasitos, eso es fe. Y fue el único hombre en la historia que caminó en el agua. Y que Pedro pudo experimentar la mano de Jesús, tomándole con poder y levantándole de donde él estaba. ¿Quién más que Pedro pudo experimentar la salvación de Jesús en esos momentos? Cuando tú has sentido que te hundes, que te soltaste la mano de Dios, ¿has sentido alguna vez el decir, ahora conozco lo que Dios puede hacer cuando nosotros clamamos a Él? ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Ahora conozco, cuando todos me dejaron, cuando estaba en mis problemas, cuando no había salida, ahora sé qué significa que Dios me rescate y que Dios me restaure. Y eso lo pueden comprender las personas que han fracasado. Entonces los fracasos pueden ser utilizados en el poder de Dios para llevarnos a más. Nuestra fe es imperfecta, pero servimos a un Dios perfecto, que es misericordioso. Y Dios quiere que nos afiancemos en la fe, que no estemos divagando, pero el Señor nos ama y tiene compasión a pesar de nuestra fe imperfecta. Terminamos. Mateo 14, 32 al 33. En cuanto subieron a la barca, ¿qué pasó? En cuanto Jesús pisó la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. ¿Tienes a lo mejor un viento en tu vida? Dile a Jesús, Jesús, súbete a mi barca. Jesús, ven a mi vida. Porque en el momento que Jesús llegue a tu vida, el Señor te va a dar la paz para enfrentar los problemas, o el Señor va a traer una paz en tu vida. Había un canto que dice, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y dice una sección, dice, solo sabrán comprender, es que solo podrán los amados de Dios comprender. Súper cierto. Y dice que cuando vieron a Jesús hacer eso y subir a la barca y rescatar a Pedro, entonces los que estaban en la barca, ¿qué hicieron? El verbo griego es proskuneo y significa adoración. Vas a la Biblia de los Testigos de Jehová y dice, le rindieron homenaje. La única Biblia entre 500 traducciones de todos los idiomas que dice, le rindieron homenaje. Las otras 499 dicen, le adoraron, porque en griego proskuneo significa adorar. Jesús es Dios porque recibió adoración. Lo adoraron. ¿Y qué dijeron? En verdad, tú eres el Hijo de Dios, el que comparte la naturaleza de Dios hecho hombre.
hubo una respuesta. La última reflexión con la que concluimos es que cuando Dios te rescata de la tormenta, entiende en tu mente quién es Dios. Deja de divagar en tu fe y de estar buscando afuera lo que solo Dios puede darte. Entiende su poder, su magnitud, su gloria. Entiende quién es Él y ríndete a su voluntad. Dile: Señor, te voy a seguir. Señor, quiero caminar contigo. No quiero vivir un día más alejado de ti, Señor. Usa mi vida. Quiero rendirme a tu voluntad.